Ya, perfecto. Entonces comencemos. Eh, ya. Como les comenté la semana pasada, esta es una charla cero de un mini curso que se va a dictar de introducción al mapeo digital de suelos, ¿no? Yo soy Carlos Mestanza de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ahí tienen mi dirección de contacto. Vamos a asegurarnos que no haya el mismo problema de la vez pasada. Han podido ver la pantalla completa, ¿no? No vaya a ser que sea como la semana pasada que se paraba colgando. Ya, perfecto. Ya, entonces sigamos. Ya. Bueno, primero hay que hablar un poco de cartografía de suelos, ¿no? Porque ese término mapeo digital difiere del término cartografía, ¿no? ¿Por qué no es cartografía digital de suelos? Bueno, originalmente la cartografía digital, bueno, la cartografía de suelos se hizo para poder hacer mapas que delimiten los límites de suelos que tengan propiedades comunes, ¿no? En este caso, lo más común era hacer cartografía de taxones de suelo, ¿no? Y se hacía una abstracción a unidades cartográficas de suelo, ¿no? Sin embargo, esto tenía muchos problemas cuando uno quería ver, por ejemplo, propiedades cuantitativas del suelo, ¿no? Como el pH, la conductividad eléctrica, ¿no? Que lo vamos a ver un poco adelante, ¿no? Tradicionalmente, para el Perú, bueno, el último mapa, si no me equivoco, es del año 87. Acá tenemos un mapa del año 2015. Sin embargo, solamente es una restitución digital del mapa original. Es decir, se han escaneado los mapas originales, se han trabajado en un software GIS, se han corregido algunos límites y luego se ha digitalizado, ¿no? Pero en sí no es un mapa de mapeo digital de suelos, por más de que esté hecho en un sistema de información geográfica. Originalmente estos mapas se hicieron por fotointerpretación, es decir, se tomaban fotografías aéreas y utilizando los pares estereoscópicos se hacía una simulación de modelo digital de terreno para poder detectar los límites fisiográficos, ¿no? Que eso lo hemos hablado un poco la vez pasada y ahora también vamos a tocar un poco el tema. Eh, como es un proceso cartográfico, también hay que hacer una corrección de límites, una corrección topográfica, de coordenadas geográficas y finalmente un diseño del mapa final, ¿no? Cuando hablamos de mapeo digital de suelos, no se incluye esta parte del diseño y presentación. Es por eso que el tema no se llama cartografía digital de suelos. Además, a nivel de mundo, el término genérico es Digital Soil Mapping, por eso es de que la traducción literal sería mapeo digital. Vamos a dar a admitir acá. Ya, bastantes que no son arroba la molina. Ya, listo, continuemos. Ya. ¿Cuál es el problema con estos mapas originales de suelos que ha tenido el Perú? Estamos hablando ahorita de trabajo para Perú. Bueno, son mapas discretos, es decir, los límites son prácticamente estáticos, ¿no? No se pueden movilizar y para hacer actualizaciones es un poco complicado porque tenemos que sacar nuevas muestras, ¿no? Y no se puede automatizar en un sistema informático, ¿no? Si, por ejemplo, queremos tener una página web, imaginemos el Ministerio de Agricultura, y hay muchas personas que quieren aportar información de sus lugares, información georreferenciada. Para poder actualizar estos mapas originales habría que hacer todo el proceso cartográfico nuevamente, ¿no? En cambio, cuando se trabaja con mapeo digital, eso se puede hacer de manera automática, ¿no? Son cualitativas. Esto de acá limita bastante el análisis porque, como les comenté, nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de suelo y queremos saber cuál es el pH de toda esa área, ¿no? Tenemos, imagínense, un kilómetro cuadrado y tenemos que asumir que todo ese kilómetro cuadrado tiene el mismo nivel de pH. Entonces, ahí es un problema, es una limitante que el mapeo digital supera y que vamos a ver más adelante, ¿no? Su integración con otras variables es un poco más complicada porque al ser mapas que se hacen a criterio experto, no tenemos un criterio estadístico para nosotros poder entender cuál es la relación de influencia entre las variables climáticas, por ejemplo, y el suelo. Por favor, hay un micrófono prendido por ahí, si pueden desactivarlo. Vamos a buscar.
¿Quién tiene el micrófono prendido? Acá. Ya, perfecto. Ya. Eh, y bueno, ahorita estamos ante una situación, bueno, ahora ya no sabemos, ¿no? Se supone que era una situación donde el crecimiento poblacional era exponencial y por lo tanto se iba a incrementar la demanda de alimentos. El sector agrario iba a cobrar mucha importancia en el futuro, además también por temas energéticos y servicios ambientales. Ahora con lo del coronavirus, bueno, ya no sabemos, ¿no? Quizás en lugar de ser una subida vayamos a una bajada, ¿no? Pero bueno, no entremos en esos temas que son un poco delicados. Ya. Este gráfico ya lo mostré en la clase pasada y bueno, nosotros hemos ido, bueno, al inicio de la pedología comenzó una era cualitativa, es decir, más que nada se basaba en el criterio experto y la descripción de un especialista. Sin embargo, siempre hubo la crítica ya, que no era una ciencia exacta, ¿no? Porque no había mucha intervención de la matemática dentro de esta descripción a criterio experto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una opinión respecto a un polígono donde hay un tipo de suelo, otra persona podría tener una opinión diferente. Es decir, no hay replicación porque no hay un criterio matemático de por sí. Entonces, o por lo menos no muy fuerte. Entonces, algunos especialistas en pedología decidieron especializarse en pedometría, es decir, ya empezar a aplicar matemática y estadística dentro de la ciencia del suelo, ¿no? Obviamente aquí se formaron ya dos bandos, como siempre y hubo bastantes disputas, ¿no? Que no, nosotros vemos la parte matemática estadística, que no el criterio experto, y no había un consenso, pero ya en los últimos años ya se empezó a notar de que no es cada uno independiente de otro, sino que hay que formar algo más intermedio, es decir, está bien que haya un criterio automatizado, ¿no? Pero sin embargo no podemos dejarlo todo a la inteligencia artificial. También tiene que haber una intervención del experto para que ponga un criterio lógico y también ponga parámetros que hagan que las conclusiones que saquemos de un tipo de suelo sean correctas, ¿no? Además de que si lo dejamos todo a la computadora ya no tendríamos este trabajo, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ya con todo esto, ¿qué cosa es el mapeo digital de suelos? Que desde ahora le voy a llamar MDS, pues un poco más sencillo. Bueno, como está ahí en la definición, es la creación y población de sistemas de información espacial de suelo. ¿Esto qué quiere decir? El objetivo final del mapeo digital de suelos es que se tenga una fuente de información. Actualmente nosotros tenemos el Soil Grids, pero para la mala suerte, justo hoy día, el Soil Grids ha entrado en mantenimiento. Entonces no podemos ingresar para ver el ejemplo del Soil Grids. Soil Grids es una página web del IRRIC, que es el Centro Internacional de Información del Recurso Suelo, el cual, mediante modelos de mapeo digital de suelos, lo que provee es información sobre suelos del mundo. Claro, tiene sus errores, ¿no? Por ejemplo, mi profesor, el profesor Nazario, ha estado intentando hacer comprobarnos si en campo realmente lo que uno encuentra en el Soil Grids coincide con la realidad, y por lo menos para Perú no ha funcionado muy bien. Y eso se debe a que Perú, para el modelo mundial, solamente ha aportado 120 calicatas, que no es mucho. Entonces, por ahí puede estar el error, ¿no? Sin embargo, como algo muy genérico, por ejemplo, si queremos tener información de suelos de Perú a nivel a gran escala, entonces no hay ningún problema, ¿no? Bueno, se utilizan observaciones de campo y de laboratorio, es decir, también hay que asegurarse de que las evaluaciones de campo sean correctas, ¿no? Y de laboratorio también, ¿no? Incluso a veces lo recomendable, si lo ven como investigación, como una tesis, es necesario también que se haga una calibración de los métodos de laboratorio. Es decir, una parte de las muestras se tiene que enviar a otro u otros laboratorios para comprobar cuál es el error adquirido por laboratorio. Entonces, para poder hacer los mapas, se aplican modelos numéricos, ¿no? Donde se tiene que hacer una relación entre los factores de formación del suelo, acá he puesto suelo paisaje, eh, con el suelo o la propiedad del suelo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, esto nos va a poder permitir hacer dos cosas, ¿no? Hacer una predicción, es decir, saber cuál es la distribución espacial de cómo se llaman las propiedades del suelo, pero también hacer una inferencia. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo, por ejemplo, me interesa saber cuál es la influencia de la temperatura sobre la existencia de un determinado taxa de suelo,
¿no? Entonces, al hacer inferencia yo ya puedo saber, hay una relación directamente proporcional, inversamente proporcional, es lineal, es potencial, ¿no? Es una no lineal, etcétera, 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 ¿no? Que en cuestiones, por ejemplo, ambientales, quizás a veces nos interesa más esto, ¿no? Porque predecir es una cosa, ¿no? Simplemente sabemos la distribución, pero a veces nosotros queremos saber qué factor de formación de suelos deberíamos modificar o deberíamos intentar suprimir para que obtengamos un resultado directo en cuestiones de manejo de suelos. Se está escuchando todo bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Con el audio y con el video. Afirmativo para mí. Perfecto. Ya. Además de esto, bueno, existen muchos modelos de formación de suelo que vamos a ver ahora en esta charla. Y no solamente es la predicción en el espacio, sino también es la predicción en el tiempo. Estamos en una etapa de cambio climático, entonces nosotros queremos saber cómo va a ir evolucionando el suelo en el tiempo. Es decir, cómo va a ser, por ejemplo, si hay condiciones climáticas muy desfavorables. Acá en Perú tenemos, por ejemplo, el problema de sierra, que tenemos heladas en la zona altoandina y queremos saber un poco cómo va a influenciar esos cambios drásticos de temperatura en la formación del suelo o en las propiedades del suelo que tienen una relación directa con el cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el agua del suelo. Entonces ahí es donde cobra importancia y ya incluso hay modelos mucho más complicados que son los modelos espacio-tiempo que nos van a permitir hacer un modelo también no solamente de el suelo en este momento, sino también, por ejemplo, de acá 100 años, 200 años, ¿no? Y generalmente esto pareciera que no cobra importancia, sin embargo, un país desarrollado sabe que para poder hacer planes de gobiernos, tu expectativa no tiene que ser pensar en 10 años, 15 años, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven un poco los planes de gobiernos que tenía China antes de que pasara todo este tema, sus planes de gobierno se proyectaban a 100 o 110 años, ¿no? Entonces ahí sí necesitas información en el espacio y en el tiempo, ¿no? A ver, comencemos con los modelos de formación de suelos, los factores de formación de suelos. Creo que ese es el más conocido, aunque hay un anterior que es el modelo de Dokuchayev, no lo he incluido porque ya eso es un poco de historia. Sin embargo, el padre de la ciencia de suelos, Dokuchayev. Eh, los factores de formación de suelos de Jenny, que creo que todos lo conocen y lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Que el suelo puede ser una función descrita por el clima, los organismos, material parental, relieve y tiempo. Pero, ¿cuál era el problema con este modelo? Que decía que los factores tienen que ser independientes, es decir, el relieve no tiene ninguna relación con el clima. Y, por ejemplo, en Perú tenemos ese problema, ¿no? Que el clima prácticamente es dependiente de los pisos altitudinales. Entonces, este modelo teóricamente se mantendría no válido, ¿no? Sin embargo, por cuestiones prácticas, este modelo, si no asumimos los factores independientes, utilizando mapas discretos o cuantitativos de diferentes factores, por ejemplo, un mapa de temperatura, de precipitación, un modelo digital de elevaciones para poder hacer mapas de relieve, los mapas geológicos para poder intentar interpretar el material parental, nos va a permitir detectar los límites teóricos, hipotéticos de suelo, y nosotros ya tenemos que ir a sacar muestras en estas zonas para poder determinar qué tipo de suelos hay o qué propiedades hay que nos interesan, ¿no? Otro modelo interesante es el modelo de procesos generalizados, ¿no? Que básicamente este modelo se hizo para poder describir cómo evoluciona un suelo, ¿no? Un suelo depende primero de la masa de alteración, es decir, del material parental y de la diferenciación de este material parental en horizontes, que básicamente esa es la teoría para formación de suelos. Que eso ya lo vimos un poco en la clase de pedología de la semana pasada, sin embargo, lo he puesto aquí porque no lo incluí la semana pasada en la descripción. El modelo de energía de Runge, bueno, este modelo ya es un poco antiguito porque hay un modelo ruso de Boluboyev que se actualizó ya un poco para el presente, donde te indica que la formación de suelo depende del material, es decir, materia orgánica prácticamente, la disponibilidad de agua y del tiempo. Este tipo de modelos se utiliza para poder hacer predicciones de suelo a futuro. Es decir, cuando tú quieres hacer no un modelo espacial, es decir, no te interesa hacer un mapa, sino te interesa saber, por ejemplo, tú tienes un campo de cultivo y quieres ver cómo van a ir cambiando las propiedades del suelo con el tiempo.
Entonces, este modelo ya es válido para ese tipo de predicciones. Luego tenemos el modelo suelo-paisaje. Y creo que algunos son de ingeniería ambiental aquí y ustedes deben llevar un curso que se llama geografía física. En geografía física generalmente se enseña fisiografía. Fisiografía y un poco de geomorfología. Entonces, este modelo lo diseñó Richard Haggett. Bueno, todavía está vivo Richard Haggett. Y lo pueden encontrar en ResearchGate. Si tienen alguna pregunta, le pueden escribir. Indica de que el suelo depende de su paisaje. Entonces, si nosotros hacemos un mapa fisiográfico, en teoría, los límites fisiográficos del paisaje deberían coincidir con el suelo. Y esto nos sirve bastante para poder hacer muestreo de suelos. En algunas situaciones es mucho más recomendable, ¿no? Han habido comparaciones de hacer un muestreo de suelos con este modelo fisiográfico y hacerlo con un modelo automatizado. Y realmente este de acá ha resultado mucho mejor. Hasta ahorita no se ha logrado hacer un modelo automatizado con inteligencia artificial que permita diseñar un diseño de muestreo que sea mucho mejor, ¿no? Lo digo como una curiosidad, ¿no? Hay un artículo para eso, no lo he puesto acá, pero lo voy a incluir al final de la charla, ¿no? Ya. El modelo que hablamos la semana pasada, el modelo Scorpan. Este ya es el modelo actual, ¿no? Y es el que yo promuevo, que se enseña en las clases, porque yo veo que aún en las clases, por lo menos de la universidad, se enseña el modelo original, que es el de Jenny, que es del año 43 o 47. En cambio, este modelo son del año 2003. ¿No? ¿Qué tiene de diferente? Primero, de que ya no se asume que los factores son independientes uno con otro. Es decir, ya puede existir una relación entre el clima y el relieve. ¿No? Entonces, en teoría, eso sí es bueno porque para Perú nos ayuda bastante, sobre todo si recorremos la cordillera de los Andes a través de la carretera central. Además, te indica que los modelos de factores de formación del suelo ya no solamente son para predecir clases de suelo, es decir, taxones de suelo a nivel de Soil Taxonomy, WRB o textura de suelo, sino también ya para poder predecir atributos, ¿no? Como el pH, conductividad eléctrica, es decir, propiedades cuantitativas del suelo. Aparte de eso, se incluye también un factor más, que es la posición en el espacio. Nosotros ya hemos visto, mire, se repite, clima, organismo, relieve, material parental, tiempo. Sin embargo, para poder hacer un modelo ya a nivel de espacio-tiempo, necesitamos incluir esta posición en el espacio. Y en los últimos años es muy fácil y barato conseguir un GPS. Ya los celulares tienen un GPS con muy buena precisión. Entonces, prácticamente es ya muy difícil tener una muestra de suelos que no tenga su coordenada en el espacio, ¿no? Los problemas quizás vendrían a ser, depende de la escala, ¿no? Por ejemplo, si ustedes trabajan en un fundo, en un campo de cultivo y tienen, por ejemplo, 1000 hectáreas, ¿no? Y necesitan muestras que estén muy cercanos con otra. Ahí el GPS del celular ya no te va a servir, ¿no? Necesitas un GPS topográfico, ¿no? Aquí hay un factor más que no le he incluido, que es la incertidumbre, que ya la semana pasada hemos hablado de que la pedometría, uno de los principios de la pedometría es la incertidumbre. Es decir, que siempre estos mapas y esta información tiene que ir con una medida del error. Es decir, este modelo, ¿cuánto error tiene, no? Y eso es una diferencia muy grande con respecto a la cartografía tradicional, ¿no? Porque cuando uno hace cartografía tradicional de suelos, simplemente tiene los límites y el nivel de error que tiene el mapa es a criterio experto. Pero si tú, por ejemplo, le das el mismo trabajo, imagínate a 5 especialistas, el error que va a distribuir cada uno va a ser diferente, porque va a depender de su criterio. Entonces, esto lo hace muy poco confiable y eso era una de las bases de la crítica que tenía la pedología tradicional, ¿no? Entonces, sin incluir esta medida de incertidumbre, que ya puede ser a través de un modelo, ya te permite, ¿cómo se llama?, tener una medida de error y decir, mira, este mapa tiene, por ejemplo, 5% de error, tiene 10% de error, 20% de error. Aproximadamente los mapas de ahora, por lo menos los que ustedes encuentran en literatura, deben estar bordeando el 20-30% de error, ¿no? Si tiene más de eso, es posible de que el mapa sea bueno para hacer inferencia, pero no sea bueno para hacer predicción. Un poco tenemos que ver cómo está el mundo, ¿no? Con respecto a esta tecnología, ¿no? Porque es una tecnología moderna, ¿no?
Bueno, como podemos ver, hay varios países que ya han trabajado esto en diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de continente, a nivel de país o a nivel local, ¿no? Que puede ser, en el caso de Perú, región, provincia, distrito, ¿no? Incluso si tú quieres trabajar en un área más pequeña, ¿no? Por ejemplo, un campo de cultivo, ¿no? Eso ya vendría a ser más del tema de agricultura de precisión. Sin embargo, lo que se trabaja en mapeo digital también se aplica aquí, ¿no? Entonces, aquí la pregunta surge, ¿no? Si el mundo ya está trabajando esto, entonces es bueno que Perú no lo haga, que no trabajemos en esto, porque si ustedes revisan un poco la literatura, esto no se trabaja en Perú, es prácticamente nuevo. Sin embargo, ya en el 2015, incluso bueno, la era de la pedometría señala que el mapeo digital fue hasta el 2015. Y a partir del 2015 se ha empezado a trabajar los mapas mundiales, ¿no? Es decir, ya no es muy importante, por ejemplo, trabajar a nivel local y nacional, sino trabajar modelos a nivel de mundo, ¿no? Que luego se puedan transformar en modelos locales, ¿no? Entonces, si ya está avanzando mucho esta tecnología, nosotros también tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Por eso es un poco que también estoy haciendo estas charlas, ¿no? Un poco para difundir esta tecnología entre mis colegas acá del país, ¿no? Y si es que tenemos colegas de otros países también. Aunque yo sé que México, sí está trabajando esto, ¿no? En Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, perdón, los países que más información tienen sobre esto son Chile y Argentina. Chile, Argentina y Brasil, perdón. Creo que el que más información tiene es Brasil, pero también hay que entender de que la oferta de investigadores que tiene Brasil es mucho mayor que los otros países, ¿no? Entonces esto explica por qué hay mucha más información. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Porque yo creo que la parte de introducción sería hasta acá. Para comenzar con los ejemplos de aplicación, tengo dos ejemplos que quiero presentar. ¿Ninguna pregunta? Ya, entonces continuemos. Ya. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Ya, bueno, aquí ya, esta es una limitante del mapeo digital de suelos. Lo que pasa es que necesitas también una base informática. Y muchas veces, generalmente, bueno, los que trabajan en cartografía de suelos en el Perú somos los agrónomos. Entonces, nuestra base profesional no nos permite tener esta base en informática. O por lo menos hasta ahorita no se ha llegado a un consenso para incluir cursos que nos puedan adiestrar en este tema, ¿no? Por eso yo creo que la carrera de ingeniería ambiental está un poco más preparada para poder manejar esos temas. Ojalá que con el tiempo cambie, ¿no? Una herramienta básica son los satélites, ¿ya? En el mundo actual existe bastante información satelital. Miren, por ejemplo, acá he puesto el mapa de evolución de Landsat, el satélite Landsat. Bueno, acá Landsat 8 está hasta ahorita, ¿no? Incluso ya van a lanzar el Landsat 9 el siguiente año, o el 10, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero la información está desde el año 70. Eso quiere decir que existen imágenes satelitales desde el año 70 hasta el presente. Y eso es una fortaleza para poder hacer modelos de predicción a futuro. Es decir, uno quiere hacer, por ejemplo, un mapa que no solamente sea para hoy, sino que funcione para los siguientes 20, 30 años, ¿no? Claro, aquí hay que aplicar ya unos modelos un poco más avanzados, pero sí es posible hacerlo. Y es más, ahorita existe una herramienta muy poderosa que es el Google Earth Engine. No sé si es que algunos han trabajado con el Google Earth Engine. Si tú sabes trabajar con Java o con Python, puedes trabajar con Google Earth Engine y puedes trabajar muchas imágenes satelitales al mismo tiempo. Antes, ese trabajo era bien complicado porque hacerlo en una computadora de escritorio, tu máquina no aguantaba. En cambio, el Google Earth Engine, como trabaja en la nube, entonces ya puedes procesar mucha información al mismo tiempo. Con este tema de satélite, tengo que también mencionar un término que dije la semana pasada, que es el Big Data, ¿no? Ahorita estamos en la era del Big Data. Lamentablemente, es curioso, pero donde más se ha desarrollado el Big Data es en la economía, la administración y la banca, ¿no?
y los seguros, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes información de una persona o de miles de personas en un territorio y a ti te interesa saber a quién vas a venderle un seguro a un precio mayor o menor, tú tienes mucha información, tienes millones de filas de información, un Excel gigantesco, y necesitas procesar esa información. Entonces ahí se aplica Big Data. Y por eso es de que ellos han desarrollado más esta tecnología, ¿no? Donde hay plata, ya saben que hay más desarrollo tecnológico. Sin embargo, ya cuando ya el desarrollo ya estuvo en un punto, empezó a distribuirse en las otras ramas de la ciencia, ¿no? En suelos también se ha trabajado bastante esto, ¿no? Porque el problemita que tenemos con suelo es que los datos son multidimensionales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes una base de datos, tú tienes filas y columnas. Cada fila va a corresponder a una muestra de suelo y cada columna a una variable, ¿no? Por ejemplo, pH, conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes un perfil de suelo, cada fila ya no es una muestra, porque tú puedes tener que un perfil de suelo tiene 3 o 5 muestras, es decir, 5 filas recién corresponden a una muestra. Y esto se llama datos multidimensionales. Hay una base de datos del IRRIC, que es el WOSIS, que es una base de datos mundial que tiene aproximadamente 2 millones de perfiles de suelo. Y entonces ya se imaginarán la cantidad de información que hay aquí, ¿no? Que se puede utilizar, eso se puede hacer como tesis, se puede trabajar como investigación para hacer diversos modelos. Entonces, para poder tú trabajar con esto necesitas aprender un poco de Big Data, ¿no? Porque las computadoras generalmente, ahorita ya pueden aguantar un procesamiento fuerte, ¿no? Sin embargo, a veces hay limitantes, ¿no? Yo la otra vez estaba trabajando y mi computadora me pedía que me faltaban 120 gigas de RAM. Entonces, existen técnicas de Big Data para poder trabajar con gran información haciendo una simulación, es decir, se extrae un poco de información, se hace un modelo y luego se intenta replicar al total, ¿no? Y este proceso se repite varias veces, ¿no? De tal manera que la computadora no tenga que esforzarse mucho, ¿no? Y todo eso corresponde a la parte de Big Data. Seguramente los que han trabajado con imágenes satelitales, cuando trabajamos con una sola imagen no hay ningún problema, pero por ejemplo queremos trabajar simplemente con Landsat, con un año completo, ¿no? Landsat más o menos tiene imágenes cada 15 días, eso significa que hay 24 imágenes en un solo año. Cada imagen tiene un peso de 1 giga y nuestra máquina tiene 8 gigas de RAM. Entonces, tomando en cuenta que nuestro Google Chrome consuma 2, significa que podemos trabajar 6 imágenes al mismo tiempo, ¿no? Y eso genera una dificultad, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han agarrado y han dejado la computadora procesando días, ¿no? Y a veces se cuelga cuando el proceso está erróneo, ¿no? Entonces, para superar esto, ya hay técnicas de Big Data, por eso lo comento que es importante que se aprenda ese tipo de tecnología. Y eso también es una limitante porque hay que aprender nuevas herramientas, ¿no? Las otras herramientas que ustedes ya deben conocer, el QGIS y el ArcGIS. Aquí en Perú es más popular el ArcGIS, ¿no? Sin embargo, ojalá podamos hacer más popular el QGIS, que es un software libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el ArcGIS ya tiene algunos módulos bastante avanzados que yo creo que es más para alguien que se quiere especializar, por ejemplo, en hidrología, ¿no? En cambio, si uno quiere hacer un trabajo sencillo, el diseño de un mapa, por ejemplo, para imprimirlo, presentarlo para un trabajo o para una comunidad, entonces con QGIS parece que bastaría para hacer esto. El R, ya, el R, el Python y el MATLAB, ¿no? Esto ya depende a quién se acomode. Si estamos hablando de trabajar con modelos tanto matemáticos como estadísticos, entonces necesitamos una de estas herramientas. Particularmente yo trabajo con R, sin embargo hay algunos algoritmos que no se encuentran en R y hay que trabajarlo en Python. En cambio MATLAB sí ya tiene todo, ¿no? Sin embargo MATLAB es un software de paga. Yo sé que lo podemos piratear, todavía para nuestro país es legal. Sin embargo, por ejemplo, en la universidad yo no puedo instalar las mis máquinas MATLAB porque necesito la licencia. Otra información que nos sirve, la información del INGEMET, que es la información geológica. Felizmente el INGEMET tiene un servidor que es el GeoCadmin, donde es muy interactivo, podemos descargar mucha información geológica que nos sirve bastante para hacer mapas de suelo. La información climática es quizás la más limitante, ¿no? Acá tengo una información del WorldClim, no sé si habrán escuchado, también hay el CHELSEA, que es de la Unión Europea.
que son raster climáticos a nivel de mundo. Sin embargo, si uno se pone a hacer un poquito más un estudio así de el error que tienen estos mapas, es bastante. Entonces, por lo menos para Perú, hay que desconfiar un poco y esperar que algún día nuestra institución Senami pueda sacar un mapa que reemplace el uso de WorldClim y Chelsea. Sin embargo, ¿qué es mejor? ¿Tener información o no tener nada? Es mejor tener información, ¿no? Por lo menos yo en mi tesis de maestría trabajo con Chelsea y con WorldClim. Hay un micrófono, por favor, desactívenlo. Vamos a ver quién es. Ya, continuemos. Bueno, entonces un poco esto es para resumir las herramientas que se están utilizando en mapeo digital de suelos y también como pueden ver ya es una limitante porque hay que saber mucha programación y también hay que saber manejar la parte informática, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un análisis clúster. ¿Qué cosa es un análisis clúster? Tú tienes, por ejemplo, muchas imágenes satelitales y tienes un modelo digital de elevaciones. Utilizas, por ejemplo, un software GIS para ese modelo digital de elevaciones que solamente es la variable elevación, transformarlo en diferentes variables de relieve, como pendiente, la orientación, las curvaturas, un montón. Entonces al final te va a salir, por ejemplo, como 60, entre 60 a 100 variables en solamente relieve, climáticas, terreno y organismos, ¿no? Sin incluir lo que es geología. Entonces, esto de acá se puede automatizar para generar lo que sería las unidades homogéneas de terreno. ¿No? Las unidades homogéneas de terreno son áreas en donde nosotros vamos a considerar que existe un mismo tipo de suelo. Por lo tanto, podemos, de acuerdo a la extensión que tenga, determinar cuántas calicatas o cuántas muestras sacar de esa zona, ¿no? El sistema acá lo que se busca es primero determinar cuántas unidades homogéneas, que en este caso lo vamos a llamar clusters, ¿no? Pero el nombre técnico y estadístico es cluster, necesitamos, ¿no? Más o menos es cuando se estabiliza esta curva. Entonces, aquí vemos que aproximadamente en 8 clusters se estabiliza, por eso es de que yo he formado acá 8 unidades homogéneas de terreno, lo cual ya nos permite ir a calicatear o ir a sacar muestras, ¿no? Sin embargo, acá hay un problema, ¿no? Este método es automatizado. Eso quiere decir que si yo lo hago en mi casa, yo puedo generar el script y el protocolo, yo puedo enviárselo a otro compañero y si él lo replica en su casa, le va a salir igualito, ¿ya? Entonces, en cambio, si yo hago con el método fisiográfico, yo puedo agarro mi mapa y empiezo a delimitar las unidades homogéneas de terreno a mano y le digo a un compañero, por favor, hazlo tú también en tu casa, ¿no? Y él lo hace, pero los resultados que él tenga y los que yo tenga no van a ser iguales. Pueden ser parecidos, pero no van a ser iguales porque depende del nivel de experiencia de cada uno. Entonces, eso es un problema porque, bueno, imagínate que tú después quieres hacer una evaluación, por ejemplo, de control de calidad, ¿no? Así suponiendo en el caso que estamos en el Ministerio de Agricultura y queremos hacer un control de calidad, queremos ver a quién despedimos, ¿no? Tenemos que ver quién hace mejor el trabajo y quién peor, ¿no? Entonces ahí no podemos distinguir, ¿no? ¿Cuál fue mejor y cuál fue peor, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? En cambio ya con esto es más fácil. Sin embargo, como les comenté antes, al hacer una comparación, hay varios artículos de esto, de estos métodos automatizados, comparando con el método a criterio experto. El método a criterio experto nos da mejores resultados en el error. ¿Cómo solucionamos esto? ¿No? Este método, que es el análisis cluster, es un método de inteligencia artificial. Eso quiere decir que si lo trabajamos en Google Earth Engine, prácticamente podemos ponerle a la máquina que simplemente delimitamos el área y automáticamente nos saca este mapa. Entonces, eso es de un poco que te quita el trabajo, ¿no? Pero la solución yo creo que es combinar las dos tecnologías, es decir, no solamente aplicar el método cluster, sino también aplicar el criterio experto. Y es más, cuando tú sacas un modelo, bueno, un mapa, perdón, de unidades homogéneas a criterio experto con delimitación manual, tú puedes incluir esta variable dentro del análisis cluster para que te salga algo mejor. Particularmente, a mí me gusta más ese método porque yo creo que el criterio experto no debe quedar de lado, sino debe haber una combinación de ambos. Luego, aquí estamos haciendo un regression kriging para pH. Eh, Esos términos seguramente sí lo han escuchado. Regresión
lo hemos visto todos desde el colegio en matemáticas, ¿no? Simplemente una recta, ¿no? Y Kriging, supongo que los que han trabajado con ArcGIS han visto lo que es el Kriging, ¿no? Que es un método de interpolación, pero interpolación estadística, porque hay otros métodos de interpolación geométrica, como es el IDW, el distancias inversas, ¿no? O vecinos más cercanos. Entonces, ¿en qué consiste este método Regression Kriging? Tú tienes una serie de variables ambientales y generas una regresión con esto, ¿no? Los residuos de esta regresión deberían tener el error que sería, por así decirlo, el comportamiento espacial, ¿no? Entonces, estos residuos, tú le aplicas un kriging para hacer un mapa de residuos y un mapa de predicción de regresión lineal. Luego sumas los dos y tienes un mapa con el error corregido. Esta metodología es bien interesante, aunque tiene sus errores, ¿no? Conversando ya con un estadista que se especializó en geoestadística, me aclaró un poco los errores que tiene esta metodología. Sin embargo, es muy sencilla y muy práctica y creo que a nivel de mundo es la más utilizada. Como pueden ver, acá tengo un ejemplo para pH, esto es para jauja. Lo interesante de acá es que nosotros podemos sacar algunas inferencias. Por ejemplo, aquí yo tengo la variable bio10. A ver, voy a sacar mi plaje. Por acá tengo. Esta era temperatura media del mes más cálido. Entonces, significa que por cada grado centígrado que se incrementa la temperatura media del mes más cálido, mi pH se va a incrementar en 0.008 unidades. Es decir, yo ya sé que hay una relación positiva. Entre más incrementa la temperatura, mi pH también debería incrementarse, pero muy poco. Es decir, la variación para esta zona de estudio es muy pequeña. Obviamente, si lo vemos a nivel de Perú, no se cumple, ¿no? Porque en el país, las zonas que tienen más temperatura, recuérdense que es la selva, pero también hay más precipitación, lo que quiere decir que los suelos no son básicos, sino son ácidos. Por ejemplo, acá también tenemos una relación con la pendiente, ¿no? La pendiente tiene un valor mucho más alto. Eso significa que por cada grado, perdón, por cada 1% de incremento de la pendiente, el pH se va a incrementar en 2 unidades. Eso significa que en las zonas de ladera tenemos pHs más básicos, ¿no? Para esta zona de estudio, ¿no? Se supone, ¿no? Eh, Acá también pueden ustedes notar que tenemos el R cuadrado, ¿no? Y bueno, generalmente nosotros esperamos tener un R cuadrado cercano a 1, ¿no? Un 0.9, ¿no? Sin embargo, eso no es muy cierto, ¿no? Porque el R cuadrado depende del tipo de estudio, ¿no? En medicina, por ejemplo, a veces un R cuadrado de 0.3 es altísimo. Entonces, en este caso, para nosotros 0.5 es bastante alto. Ya un mapa de resultados, ¿no? Tenemos la versión fea y la versión bonita, ¿no? La versión fea es la versión de la izquierda y la versión bonita es la versión de la derecha, ¿no? Casi bonita, ¿no? Porque acá faltan muchos detalles cartográficos, ¿no? Por eso es mapeo digital de suelos nomás. En este caso, acá tenemos los puntos de muestreo, ¿no? Y hemos hecho una predicción para un área grande, como pueden ver aquí. Este mapita del costado es el error. Como pueden ver, el error en los puntos de muestreos es bajo. Sin embargo, el error fuera de la zona de muestreo también es bajo, 0.13. Si lo vemos en términos de pH, es como decir, si yo tengo 7 de pH, es 7 más menos 0.13. Y 0.13 de diferencia de pH no hace la diferencia. Entonces podemos decir que este modelo final es bueno, ¿no? Por lo menos para la zona de estudio, ¿no? Jauja está aproximadamente por acá. Ya, por eso es que puse acá con una foto de Google de fondo, ¿no? Y como podemos darnos cuenta, justo la zona de valle es la zona que tiene pHs más altos. ¿Por qué coincide esto, no? Y como estas zonas son aluviales, generalmente los pHs no son ácidos. En cambio, en las zonas de ladera de montaña y las zonas que están acercándose a la selva, ya tienen pHs ácidos. Y esto sí se cumple en Perú, ¿no? Entonces, esto ya también nos demuestra un poco, no solamente a criterio numérico, sino también a criterio visual, que este mapa nos ha servido para predecir el pH, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el pH? Bueno, el pH, como ustedes ya saben y lo hablamos la semana pasada, es una variable maestra. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente se puede sacar muchas interpretaciones a partir del pH, ¿no? A partir del pH puedes saber cómo ha sido la meteorización, puedes
para el caso de Perú, interpretar cómo sería la precipitación, ¿no? Puedes interpretar la disponibilidad de algunos nutrientes para el suelo, la actividad de los organismos y muchas otras cosas. Es por eso que para ese estudio se escogió el pH. Sin embargo, si lo vemos como cuestiones laborales, esto ya no solamente debería hacerse para pH, sino también, bueno, en este caso, como hay precipitación en esta zona, conductividad eléctrica no, podría ser para carbonatos, porque en esta zona también hay carbonatos, podría ser para materia orgánica. La materia orgánica que ahorita, bueno, no sé cómo estarán en otros lugares, pero nosotros en Perú a partir del año 2018 tenemos una ley de retribución de servicios ecosistémicos, lo cual quiere decir que cuantificar el contenido de carbono de los ecosistemas puede servir para pedir una retribución económica a los contribuyentes, de tal manera de que ellos puedan seguir conservando el carbono del suelo, ¿no? En términos de comunidades campesinas, esto es un aspecto muy positivo, porque, por ejemplo, yo les cuento el caso, yo tengo un proyecto en Amazonas, en el área de conservación privada y la cancha, y queremos hacer justo un mapa así de carbono orgánico, ¿no? De tal manera de que sepamos cuánto carbono se tiene almacenado en el suelo y cuánto carbono en la biomasa. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos una cuantificación del carbono total almacenado en ese ecosistema, en esa área de conservación privada, que sería como una zona protegida, de tal manera que se le puede pedir una retribución al Estado para que esas personas tengan un capital que les pueda servir para mejorar su agricultura local, ya que el financiamiento de esa área de protección es netamente de las personas que viven en las localidades aledañas. Entonces, usando esta tecnología es algo muy positivo para poder beneficiar a estas personas, ¿no? Claro, obviamente el proceso es a largo plazo y requiere bastante trabajo, por eso es de que lo estamos planteando como una investigación, ¿no? Sin embargo, esto es uno de los potenciales que tiene, ¿no? Si lo vemos ya en términos de servicios ambientales, pero si lo vemos en términos de, por ejemplo, agricultura, que ojalá que hayan varios agrónomos por ahí, en agricultura de precisión, ese tema es muy bueno. Por ejemplo, podemos hacer mapas de fijación de fósforo. Podemos hacer curvas de calibración de fertilizantes para poder tener ya calibradito cuánto es el máximo, el mínimo de fertilizante que se tiene que poner en determinado cultivo para que tengamos la brecha de rendimiento sea mínima, es decir, el rendimiento esperado sea el máximo. Obviamente, tú tienes un jefe, él quiere máximas ganancias y vendiendo bien esta idea, nos va a permitir tener, bueno, una retribución mayor, ¿no? Esto es si lo vemos en términos cuantitativos. Aquí yo tengo que explicarles que otra limitante del mapeo digital de suelos, creo que digo más limitantes que beneficios, es que tenemos dos ramas. Nosotros podemos hacer una predicción de variables cuantitativas, numéricas, y variables cualitativas. Por ejemplo, el pH de la materia orgánica son variables cuantitativas, por lo tanto se aplica a este tipo de técnicas, ¿no? Que esa es una regresión. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos variables cualitativas, como en este caso la taxa de suelo, el subgrupo en Soil Taxonomy, o imagínense quizás la textura del suelo, nosotros tenemos que aplicar ya otro tipo de métodos. A ver, vamos a ver que en el chat salió algo. Ya. Entonces, en este caso, la técnica es diferente porque se hace un mapa de probabilidades. Es decir, para cada taxa de suelo que tenemos en una zona determinada, y la bibliografía está abajo por si acaso, nosotros tenemos una probabilidad. Esto está escalado de 0 a 1, pero también si lo multiplican por 100 es de 0 a 100%, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, en esta zona, los Litic-Torrey-Hortense tienen casi 100% de probabilidad de encontrarse en la zona baja. En cambio, los típicos Hortense tienen su mayor probabilidad en la zona alta, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos que esto se forme en un solo mapa? Aquí viene la cosa un poco difícil. Hay que juntarlo todito y punto por punto hay que evaluar qué taxa tiene mayor probabilidad. El criterio para escoger cuál es la probabilidad mínima que uno tiene que escoger es un poco a criterio experto. Sin embargo, si quieren así una guía rápida, generalmente se asume que si tienes más del 50% de probabilidad, ese es el taxa que debería existir en ese lugar.
Sin embargo, si lo vemos como cartografía tradicional, acuérdense que tenemos unidades cartográficas de suelo, tenemos consociaciones y tenemos asociaciones. Entonces, nosotros acá podemos detectar, por ejemplo, ya, quizás, vamos a ver quién coincide por acá. No, estos dos. Quizás en este punto, el Fluventica Procambits tiene 30% de probabilidad de existir y el Lítica Procambits tiene 20%. Entonces ya no sería una consociación, sino sería una asociación. Ya esto ya tiene que ser ya entrar el criterio cartográfico, ¿no? Es decir, miren, aquí nuevamente ya no solamente es aplicar este modelamiento, programación, sino también es un criterio experto, ¿no? Y depende mucho de la experiencia de la persona que lo hace para decidir cuál sería ese punto crítico en donde si tú decides hacer un mapa solo de subgrupos o hacer un mapa de unidades cartográficas. Por ejemplo, aquí en este caso yo decidí hacer un mapa solo de unidades de subgrupos, es decir, un mapa de unidades taxonómicas. Yo he escogido como criterio que si tengo más de 50% de probabilidades de encontrar un suelo, entonces ese suelo es el que yo decido que va a estar ahí, ¿no? Y como pueden ver, aquí ya sale un mapa bonito, ¿no? No puse las medidas de error, pero si no me equivoco era 0.7. Ya, eso está en mi tesis, ustedes lo pueden buscar en el repositorio institucional de la universidad. Entonces, ahí pueden encontrar toda esa información, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas son las ventajas, desventajas que tiene el mapeo digital de suelos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque quiero un poco introducir lo que va a ser el mini curso que se va a hacer. Como les dije, esta charla iba a ser una charla bastante corta, ¿no? Esperaba simplemente hacer una introducción al tema y más que nada explicar cómo se va a desarrollar el mini curso. Entonces, y si tienen preguntas hasta aquí sobre la charla, sería bueno que las hagan. A ver, vamos a ver. Ya, sí, 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 sí. A la pregunta de Alejandro, sí, por eso es de que yo acá puse un mapa donde ya tengo yo ya tengo ya por clases, bueno, las clases genéricas de pH, los rangos genéricos de pH del suelo, ¿no? Solo acá hay un valorcito que me comí, que se me pasó el color. Sin embargo, esto ya lo puse más que nada para un tema de difusión, ¿no? Porque el artículo que trabajamos aquí era más que nada explorar el tema de mapeo digital en una zona de sierra que era de topografía complicada. La parte de criterio experto, interpretación y uso para las comunidades que se encuentran aledañas en ese lugar fue más labor del ingeniero Nazario, ¿no? Ya. Mínimo de presentarse como base química general. Sí, es cierto, sí se requiere un poco bueno, contenido básico de física, química y biología. Ya. Yo les voy a explicar en el curso solamente las técnicas de regresión. Ya, acá tengo que explicarles que tenemos dos ramas en este tema. Bueno, todo es más o menos parte de la inteligencia artificial. Tenemos una rama que es el machine learning y tenemos una rama que es la estadística, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada uno? El machine learning es muy bueno para hacer predicciones, es decir, tú tienes, por ejemplo, un mapa con el menor error posible, ¿ya? Sin embargo, no te permite hacer inferencia. Por ejemplo, no te va a sacar esto. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, como tema de investigación, tú quieres saber, por ejemplo, cómo la meteorización ha afectado el desarrollo de determinado tipo de suelo, no te va a permitir hacerlo. Simplemente te va a permitir sacar el mapa final que es este de acá. En cambio, en estadística, cuando tú ya lo quieres ver más por un tema de investigación, no quieres entender qué es lo que sucede, la estadística es una herramienta mucho más fuerte. Y bueno, cuando lo planteo así, pareciera que el Machine Learning fuera como que no tan bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres, por ejemplo, hacer una web, una página web del Ministerio de Agricultura, lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, lo recomendable sería de que esa web ya tenga automatizada un algoritmo de Machine Learning, porque justo el Machine Learning es para automatizar, ¿no? En cambio, la estadística es más para poder comprender lo que sucede, para poder
a partir de una muestra, hacer una inferencia y plantear una hipótesis y testearla con respecto a una población, que en este caso sería los límites del suelo, ¿no? Como les dije, nosotros vamos a ver solamente regresión. Existen demasiadas técnicas de Machine Learning y modelos estadísticos. Yo les recomendaría quizás, si ustedes desean ampliar un poco ese tema, llevar un curso de Statistical Learning que se dicta en edX, que yo lo he llevado hace poco y es muy, muy bueno. Si ustedes quieren llevar cursos de inteligencia artificial, ahí sí está un poquito más difícil, ¿no? Porque ahorita hay muchas instituciones que dictan inteligencia artificial, pero uno no sabe cuál es buena y cuál es mala, ¿no? Yo recomiendo los cursos de la Católica, por ejemplo, si están en Perú, ¿no? Si tienen capacidad de poder ir a llevar un curso allá, sería bueno que los lleven ahí, ¿no? A ver, ¿qué opinión le merece a los sistemas de recolección indirecta de datos? Ah, ya, los métodos de agricultura de precisión. Sí, justamente para áreas más pequeñas es necesario utilizar estos, porque, bueno, nosotros acá en Perú no tenemos sondas, no tenemos equipos de agricultura de precisión para suelos. Y bueno, yo intenté hacer un mapa de pH con los chicos del grupo de investigación de suelos de la agraria, este, pero sacando muestra por muestra y analizando la conducta eléctrica en cada uno. Si se utilizara con una sonda, con un electroconductor, habría que hacer una calibración, ¿no? Tendríamos que sacar de todas maneras algunas muestras para ver que el equipo esté bien calibrado, ¿no? O por lo menos tener el dato de cuánto error tiene. Pero se supone que esos equipos son bastante buenos y no deberían tener ese problema, ¿no? Quizás el tema sería si tienes un equipo de fluorescencia rayos X, que es para trabajar en campo, para el caso, por ejemplo, de ingeniería ambiental, cuando quieres ver contaminantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? A ver, ¿qué detalle me ha faltado dar aquí? Ya hemos hablado de cartografía, de evolución. Ya. Ah, por ejemplo, acá en los métodos de clasificación, yo utilicé un método que llama Naive Bayes. No sé si algunos lo habrán escuchado. Sin embargo, casi todos deben haber convivido con él. Cuando ustedes entran a Gmail, siempre doy ese ejemplo, ¿no? Ustedes tienen una bandeja de spam y una bandeja de principal, ¿no? El algoritmo Naive Bayes es el algoritmo que se encarga de seleccionar qué cosa es spam y qué no es spam. Obviamente tiene un nivel de error, pero con los años ustedes pueden haber visto que ha mejorado bastante. Por eso es que yo lo seleccioné para utilizarlo en este procedimiento. Sin embargo, ya ganando un poco más de experiencia después de haber hecho la tesis, me di cuenta que hubiera sido mejor utilizar un modelo de logístico. ¿Por qué? Porque el modelo logístico también me permitía hacer este tipo de cosas, me permitía hacer inferencia. Y si yo quería, por ejemplo, interpretar cómo era la influencia de la altitud respecto al taxa de suelo en esta zona, me hubiera servido más, ¿no? Eso fue un error que ya lo puedo corregir para el artículo científico.